cada cierto tiempo, porque hay personas que van a llegar nuevas a nuestra congregación, siendo aún creyentes, y que tienen que conocer cómo es la constitución general de nuestra iglesia, ¿no? De qué manera llevamos a cabo el servicio, cuáles son las doctrinas que creemos, entre otras. Y entonces el día de hoy vamos a comenzar un estudio de lo que vendría llamándose teológicamente bibliología, o vamos a hacer un estudio acerca del conocimiento de la Biblia o de la palabra del Señor. Esta razón de estudiar esto es porque ciertamente hay personas en el mundo que conocen de cierto nombre, ¿no?, la Biblia, y de hecho muchos saben que tiene como nombre la palabra de Dios, pero a veces desconocemos el origen, a veces desconocemos cómo fue escrita. A veces desconocemos qué hace que la Biblia sea un libro tan especial en el transcurso de los años, de los siglos inclusive, y por qué hasta el día de hoy se mantiene vigente, y por qué es el libro que ha transformado tantas vidas, ha cambiado el curso de la historia, ha transformado tantos corazones, y por eso el día de hoy lo seguimos utilizando. No fue mentira cuando el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces lo primero que vamos a ver es acerca de la introducción. Hay una pequeña lectura, dice: la Biblia es un libro sagrado con diversos nombres que reflejan su importancia y significado en la fe de muchas personas alrededor del mundo. Hermanos, Dios es un Dios que desde un principio ha querido revelarse a la humanidad. A diferencia de los dioses paganos que nosotros podemos estudiar en los estudios seculares, ¿no?, de cada una de las culturas, estos dioses, por ciertamente no ser dioses antiguos, no se podían revelar a sí mismos, pero el Señor se agrada en darse a conocer a las criaturas. Si usted pudiese decir o demostrar en una palabra característica, una característica de cómo es el Señor, una cualidad, usted de repente pensaría en una palabra clave y usted diría que Dios es, ¿qué cosa? Amor, principalmente, ¿no?, por encima de todas las cosas. Y entonces de la misma manera Dios se hace conocer a través de toda su omnipotencia y de su amor, para que las personas sepan que existe un Creador que hizo todas las cosas. Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 33, versículo 6. Lo puede buscar ahora mismo en su Biblia. Salmos capítulo 33, versículo 6. Donde nos muestra que por el mismo poder de la palabra del Señor, todo fue hecho, todo fue llamado a la existencia. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínense lo maravilloso y el gran poder de nuestro Señor. Y Él ha revelado, hermanos, a sus hombres, hablando de aquellos que fueron escogidos para conocer, tener esa revelación directa de Él, y por sobre todas las cosas llevarnos al fin de conocer a Cristo, a la persona encarnada de nuestro Señor. Como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, a partir del versículo 1, cuando dice: en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, ¿qué cosa fue? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y más adelante, cuando usted se va al autor a los Hebreos y comienza a leer el texto sagrado, en el capítulo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, dice que en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces, de una u otra manera, siempre el Señor se ha revelado desde el principio para que las personas lo conozcan. Entonces, no solamente vamos a hablar, hermanos, acerca del vasto universo que Dios creó, sino de por qué el hombre tenía que tener un encuentro con el Señor. ¿Ve? ¿Cuál era la razón por la cual el hombre tenía que conocer de Dios? Pues Él solamente puede salvar a las personas. Entonces, vamos a hablar unos primeros puntos, y el primero son los nombres de las Escrituras. Es decir, cuando nosotros nos vamos al texto sagrado, ¿cuáles son algunas de las palabras que definen ese maravilloso libro que usted tiene?
Y allí tenemos algunos ejemplos. La primera y la más conocida, ¿no?, es conocida como la Biblia. Y también tenemos otros nombres que vamos a ver, inclusive algunos pasajes donde el texto sagrado se refiere a la Escritura, a las Escrituras en plural, a las sagradas Escrituras, porque son sagradas, o inclusive a la palabra de Dios. Entonces la Biblia, que es nuestra palabra española Biblia, procede de una palabra griega muy parecida que se podría leer como biblos. Entonces esta palabra griega significa sencillamente libro. Libro, tal cual como cualquiera puede adquirir un libro en una librería. Y por ejemplo, cuando usted lee el texto de Mateo capítulo 1, versículo 1, alguien que pueda buscar ese texto y leerlo, usted va a ver que esa palabra biblos se utiliza allí para hablar acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno tiene el texto, lo puede leer. Mateo 1:1, Mateo capítulo 1, versículo 1. Amén. La hermana leyó libro de la genealogía de Jesucristo. Esa palabra libro es la misma que les estoy mencionando, que dice biblos. Y también viene de una palabra muy parecida, llamada o mencionada biblión, y que es una forma diminutiva de biblos, y que significa pequeño libro. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al texto de Lucas, capítulo 4, versículo 17, el texto nos dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Allí, cuando se usa esa palabra que dice libro, es este término en griego, pero que al final también tiene más o menos el mismo significado. Entonces, eso es como para que usted pueda tener un contexto de por qué le decimos hoy la Santa Biblia o la Biblia. Ahora, los otros nombres que vimos allí, que son otros nombres que están en las Escrituras, hay muchos textos realmente. Lo que pasa es que no vamos a pasar por todos ellos porque sería extendernos mucho. Pero por ejemplo, cuando la Biblia es llamada la Escritura, usted por ejemplo puede buscar la epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 3. Cuando el apóstol Pablo aquí está dando una exposición y él quiere referirse a lo que había acontecido con Abraham allá en Génesis. Y mire cómo se refiere en el texto del versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? En signo de interrogación. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces allí usted está viendo la definición de la Escritura. Le digo, son muchos los pasajes que nos muestran esta definición. Por lo menos la misma cita de Gálatas, capítulo 4 también, versículo 30. Pablo, usando también el mismo ejemplo de expresarse, dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo libre. Haciendo referencia en este caso a Agar, ¿verdad? Entonces fíjese cómo él está usando esta palabra para referirse a la palabra del Señor, la Escritura. Si buscamos en este caso el otro término que vimos allí, que habla en término plural, las Escrituras, también lo vamos a conseguir en un sinfín de textos. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 19. ¿Quién lo puede leer si alguien lo tiene? Mateo capítulo 22, versículo 29. Sí, levante la mano para que la lectura pueda escucharse en la grabación. Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Fíjense en plural: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos la otra palabra que está mencionado en la presentación, que dice las sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, cuando Pablo le está escribiendo a este joven Timoteo,
que iba a ser prácticamente un instruido por él para seguir en el oficio, ¿no?, del ministerio, en el pastorado. Y el versículo 15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces, otra manera de referirse a la Biblia en la misma palabra del Señor. Y el último que vimos allí, que dice la palabra de Dios, también es bastante común. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Si alguien lo quiere leer, lo puede buscar ahora mismo. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 13, para que podamos ver cómo el versículo nos habla y se refiere a la palabra de Dios. 7:13, ¿no? Sí. Dice así: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Invalidando la palabra de Dios. Entonces allí estamos viendo, hermanos, cómo se utiliza algunas definiciones para referirnos igualmente a la misma palabra del Señor. Amén. Eso es, como le digo, hay muchos textos realmente que pudiésemos utilizar, pero darle todas las citas o pasar por ellas sería tomarnos mucho más tiempo del que tenemos establecido. Vamos a ir entonces al siguiente punto. Vamos a hablar aquí acerca de lo que serían los dos testamentos, ¿no?, que claramente nosotros lo conocemos en las Escrituras. Si usted abre su Biblia, ¿verdad?, y usted de hecho va a la parte principal donde se puede leer lo que es el contenido de las dos partes, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, va a ver que está separado allí por cada uno de sus números de libros. Entonces eso viene siendo parte de lo que hablamos de las divisiones de las Escrituras. ¿Cuáles son esas divisiones principales o macros que están en la palabra del Señor? Bueno, los dos testamentos que son conocidos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento originalmente fue traducida como pacto, por eso usted también puede escuchar cuando se está exponiendo una enseñanza del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y significa un pacto que Dios hizo con su pueblo. La Biblia cristiana, la cual nosotros tenemos, sin importar la traducción, pero si es cristiana, está dividida en dos partes: el Nuevo Testamento con 27 libros y el Antiguo Testamento con 39 libros. Ahora bien, cada uno de estos testamentos también tiene sus subdivisiones. ¿Ve? Vamos a leer lo que dice aquí la presentación. El Antiguo Testamento se subdivide en diferentes secciones como la ley, los profetas, los libros poéticos, cada una con su relevancia histórica y espiritual. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ha tenido acceso a una Biblia hebrea, la cual hoy en día tienen los judíos, esta estaba dividida comúnmente en tres secciones. ¿Cuáles son ellas? Bueno, la primera, la que se conoce como la ley o la Torá, que va con los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Luego, estamos hablando de la Biblia hebrea como ellos la tienen compuesta, viene lo que llaman los profetas o Nefhiim en hebreo. Y esto está compuesto por 8 libros. Los primeros 4 profetas, como ellos lo tienen clasificado, incluyen a Josué, incluye el libro de Jueces, incluye el libro de Samuel. Y hablando de Samuel, es que incluye ambos. Nosotros tenemos primer y segundo libro de Samuel, ellos lo tienen en un solo tomo. Y el libro de Reyes, que nosotros también tenemos como primer y segundo libro de Reyes, ellos lo tienen en un solo tomo. Y luego los últimos profetas, ellos lo tienen en el siguiente orden: el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, y aún al final se dice y los 12. Y los 12 incluye todo lo que nosotros llamamos los profetas menores, que viene siendo desde Oseas hasta el último texto que tenemos en las Escrituras con Malaquías. Luego, en la Biblia hebrea, sigo haciendo énfasis, los escritos, se titula así la otra sección del Antiguo Testamento de ellos, que dice que son 11 libros, compuestos por libros poéticos, como lo son los Salmos,
los Proverbios, el libro de Job incluido. Luego tiene 5 libros llamados pergaminos o mejilot, donde se incluye Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y luego libros históricos, y allí se incluye, aunque a usted le parezca extraño, se incluye al profeta Daniel, se incluye a Esdras, a Nehemías y al libro de Crónicas, tanto el primero y segundo libro como el que nosotros tenemos. Entonces, estas divisiones están de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese texto que leí es Lucas 24:44. Lucas 24:44. El Señor lo mostró en ese orden. Dice: escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También, hermanos, cuando hablamos o hacemos referencia al antiguo pacto, a veces usted lo puede leer en la Biblia de una manera más concisa, y es cuando alguien se refiere a él como la ley y los profetas. ¿Sí? Si hemos escuchado cuando un autor está haciendo referencia y dice a la ley y a los profetas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 15, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces la ley y los profetas está constituido como también el antiguo pacto. Luego seguimos con el siguiente. Sí, hermano. A ver, hermano. Sí. El rico y Lázaro, el último versículo dice así: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. O sea, Moisés se refiere a la ley. Correcto. Eso nada. Perfecto, hermano. Sí, es que ese es otro texto. Como les digo, hay muchos textos, muchas citas que después, si ustedes desean, se las puedo compartir, pero es como que hay suficiente evidencia para que podamos entender lo que es esta doctrina de la bibliología. Luego vamos a las divisiones en el Nuevo Testamento. Las divisiones en el Nuevo Testamento, aquí vamos a leer lo que dice la presentación. Se organiza en segmentos como lo son los evangelios, las cartas o epístolas y el libro de Apocalipsis, que transmite enseñanzas específicas sobre la vida cristiana y la fe en Dios. Las divisiones del Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros, consta de los 4 primeros libros de los evangelios, que también son considerados libros biográficos. ¿Por qué? Porque habla acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del Jesús encarnado, cuando estaba en la tierra durante su ministerio hasta el final de su ministerio, con su muerte, su sepultura, su resurrección. Y allí incluimos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, en el Nuevo Testamento, tenemos un libro histórico, que es el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y ese es el que viene en orden de número 5, ¿verdad? Luego hablamos que se pudiese incluir todas las epístolas, tanto del apóstol Pablo, que es la mayoría, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de la carta que escribe Santiago. Todo esto lo podemos resumir como la división pedagógica del Nuevo Testamento. Y eso incluye 21 libros, que va desde la carta a los romanos hasta la carta de Judas. Y estas cosas que les estoy mencionando son cosas, como decimos, materia básica dentro del cristianismo. Pero aunque usted no lo crea, hermano, tenemos personas en las iglesias por años que ni siquiera se conoce o no puede recitarnos los libros de la Biblia en orden. Entonces son cosas en las cuales nos debe incentivar a profundizar un poco en el texto sagrado que nosotros conocemos, a relacionarnos con ello, porque así vamos a tener bastante base y autoridad en el sentido bíblico, no para contender, sino para hablar cuando tengamos que defender la palabra del Señor, porque también hemos sido puestos, ¿verdad?, para la defensa de la fe y del evangelio. Y por último, luego de hablar de esas epístolas pedagógicas, luego de hablar de todo lo que son esas epístolas paulinas o generales, tenemos un libro profético.
Y eso incluye, ¿cuál? El último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Que sí, contiene el libro, de hecho, cartas, como son las cartas a las iglesias, pero luego se desarrolla como un libro profético. Y bueno, yo creo que de Apocalipsis se ha hablado bastante los días martes, el pastor Enrique haciendo un estudio durante, no sé, creo que se llevó por lo menos varios meses, quizás 3 meses, no recuerdo exactamente, pero desarrolló este libro que causa mucha curiosidad en el mundo inclusive secular, pero es importante que nosotros sigamos siendo formados en el estudio. Luego de esto, a ver si tenemos la presentación, antes de llegar allí, tenemos también la división de lo que vemos en la Biblia acerca de los capítulos y versículos. Hermanos, originalmente la Biblia, cuando lo tenían estos creyentes que leemos en las Escrituras, no estaba dividida por capítulos y versículos como nosotros la conocemos hoy día. Ciertamente, por conveniencia de buscar referencias, de ir más rápido al texto sagrado, de poder ubicar dentro de un libro tan grande específicamente un pasaje, fueron agregados ese trabajo para que nosotros pudiésemos identificarlo. Y por eso se hizo una división entre capítulos, y eso fue introducido principalmente por un cardenal llamado Hugo, que murió en el 1263 después de Cristo. Y hay investigadores posteriores que se lo atribuyen a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, y quien murió en el 1228. Entonces, es considerablemente importante para el estudiante bíblico que conozca que las divisiones en capítulos y en versículos no estaban en los textos originales y por lo tanto no se considera divinamente inspirado. ¿Me explico? Por eso, de hecho, usted puede ver que a veces en algunos capítulos, así como lo tenemos separado nosotros en nuestra Biblia Reina Valera, usted puede ver que quizás un capítulo finaliza y comienza otro capítulo, y el inicio de ese capítulo todavía está en sintonía con el texto anterior. Porque mencionamos de que no fue la inspiración divina la separación por capítulos y versículos, pero ciertamente se hizo para la mejor localidad del texto cuando usted lo estuviese leyendo y escudriñando. ¿Usted, hermano, iba a comentar algo? Creo que iba a levantar la mano. Yo digo de que es la explicación esa de que la Biblia antiguamente no estaba dividida en capítulos y versículos. Pero entonces sí, siempre estaban los libros. Los libros sí han sido la división, los 27 del Nuevo y los 39 del Antiguo. Exacto. Pero eran de corrido. Correcto, de corrido. No había manera de decir, bueno, en esta página comienza el capítulo 8. ¿Ves? Y por eso fíjense que cuando el Señor se presenta en el templo y abre las Escrituras, cayó el texto sagrado en la profecía de Isaías. Cuando él dice, hoy ha tenido cumplimiento, hoy se ha cumplido esta palabra. Ahí mismo dice. Pero no fue que el Señor dijo, ya va, voy a buscar aquí el índice, voy a buscar aquí Isaías. No, lo abrió. Era obra del Señor de que en ese momento se cumpliera la profecía. Pero abrió el libro y cayó exactamente en ese texto que era necesario explicar y mencionar. Amén. Entonces sí, estábamos mencionando acerca de los escritores de las Escrituras. No, ahí sería ya la lacto, hermano. Si le pido una contraseña. ¿No le pido un password? Permítame un segundo, hermano. La lacto está rebelde. Ok. Ajá, entonces, los escritores de las Escrituras. Dice, el tema trata de explorar la diversidad de autores que contribuyeron a la escritura de la Biblia, cada uno aportando su perspectiva única y sus experiencias al mensaje divino. Hermanos, la Biblia es un libro, pero a la vez sabemos que es una compilación de muchos libros y que estos libros, hermanos, fueron escritos por no menos de 40 autores diferentes. Estamos hablando, hermanos, que
se utilizó aproximadamente un periodo de 1500 años para que la Biblia estuviese finalizada desde Génesis hasta Apocalipsis. Se habla de un aproximado de 40 autores porque sabe que hay libros que todavía los teólogos no se ponen de acuerdo de la autoría. ¿Ves? Por ejemplo, la carta a los Hebreos, algunos afirman que fue Pablo el que Dios inspiró para la escritura. Otros pueden pensar que a lo mejor sí fue Pablo, pero el que escribió la carta fue Lucas, o pueden atribuirle, y así también muchos libros. Entonces, por eso se habla de un promedio, pero lo importante es que sí o sí, los libros que están dentro de la palabra del Señor es el canon completo y considerado inspirado divinamente. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que imagínense, en un periodo de 1500 años, muchos de estos autores nunca se conocieron, nunca se pusieron de acuerdo. ¿Ve? Como pasa hoy cuando escribimos un libro secular, que quizás sí hay aporte de diferentes personas, toman datos de diferentes personas y hasta se reúnen, hacen consenso para tratar de proyectar algo en conjunto. Pero no fue así con estos hombres. Pero cuando usted estudia la palabra del Señor de manera detallada, con el tiempo que requiere, cuando estudia usted teología o cuando va a un seminario, etcétera, usted comienza a darse cuenta cómo todo va engranando. La unidad, la continuidad de los libros. Y eso parece difícil pensar, de que haya un solo autor. Porque sigue en una misma línea, sigue el mismo propósito. Y no cabe duda de que el autor es Dios mismo. Dios mismo, porque estos hombres escribieron inspiradamente por el Espíritu Santo. Y de hecho, hermanos, usted mismo como cristiano se puede dar cuenta que usted lee la palabra del Señor y no lo puede comparar con ningún otro libro escrito por hombres. Aún cuando tenemos muchos actual autores cristianos y que son de verdad hombres piadosos, aún cuando usted lee texto de los padres de la iglesia, de esos grandes teólogos de antaño y de nuestros tiempos, que por supuesto esos libros lo hacen basado en la palabra del Señor, la fuente del contenido es la palabra del Señor, aún usted lee uno de estos libros y usted ve que todavía falta algo especial, porque no es el texto sagrado. Y ojo, yo no digo que un libro cristiano no ayude, no sea bueno, claro que sí. De hecho, cuando nosotros fuimos a la conferencia, nos dieron de entrada ya unos cuantos libros para que los leyéramos y estudiáramos, porque sí es bueno que el cristiano, adicional, escuche, adicional a la lectura de la palabra, pueda incluir dentro de su literatura, principalmente libros cristianos. Ahora, no todo libro que diga que fue escrito por un autor cristiano es recomendable, porque usted sabe que también hay libros allí de estos pseudo maestros que usted lee estos mensajes y dice, ¿qué es esto? Usted de repente va a una librería y va y se consigue un libro que dice, descubre el campeón que hay en ti. Tú dices, wow, qué interesante, ¿no? Ya usted más o menos va midiendo la línea por donde va ese libro. Entonces, no es todo libro cristiano, pero sí hay libros recomendados. Y esos libros ayudan ¿para qué? Para la edificación, para el crecimiento. Si son comentarios bíblicos, si son estudios de un libro en específico, ayudan. Pero no hay nada más poderoso que la misma palabra del Señor estudiada directamente. La palabra del Señor se revela a sí misma. Fíjense que cuando los discípulos del Señor, los apóstoles, el mismo Señor quería hacer una referencia al cumplimiento, Él se iba ¿a dónde? Al mismo texto sagrado. De hecho, la mayor parte del Nuevo Testamento está cargada ¿de qué? De contenido del Nuevo Testamento, donde se hace la transliteración, el significado final que aquí se había anunciado, aquí está ahora el cumplimiento. Entonces, usted lo puede leer, hermano, y usted se da cuenta en su espíritu, usted entiende y dice, esto es maravilloso. Por eso no es de extrañarse que cuando usted le presenta la palabra del Señor a un incrédulo, a una persona que no conoce de la fe, y que esa persona dice, voy a leer este libro para ver qué tal. Y se da cuenta de que el libro habla
y está ministrando a su vida, aunque la persona en ese momento no lo entienda. Mire, cuando estábamos en la conferencia, nos topamos con un hermano misionero, que ahora mismo es misionero en Israel. Y este hermano nos contaba en su testimonio de que a él nadie se le acercó para predicarle o hablarle acerca del evangelio. Sí, de vez en cuando le entregaron algún folleto, algún tratado, pero él siempre lo tuvo ahí rechazado. Él era un hombre muy exitoso, hablando profesionalmente, tenía un buen empleo, ganaba muy bien, pero vivía su vida desperdiciada en el mundo. Y de hecho tuvo inclusive accidentes peligrosos que pudieron haber sido fatal, y eso lo llevó a él a reflexionar de qué estaba haciendo con su vida. Pero se acordó que alguien le había regalado un libro, la Biblia, que él nunca lo había leído, porque dijo, bueno, vamos a ponerlo ahí guardado en la gaveta del escritorio mientras se me ocurre algún día si lo leo. Y este hombre dice que empezó a leer el texto, y él, sin saber la división de lo que estamos estudiando, ni los libros ni nada, se fue un texto en el Salmo que él dice que cuando lo leyó lo confrontó. Él dijo, esto es para mí. O sea, es como si este texto me estuviese diciendo, tú eres esto, pero yo quiero que seas esto. Y este hombre en ese momento no entendió mucho, pero sabía de que había algo especial en ese libro. Y tanto fue así de que al día siguiente, en su trabajo, cuando habló con parte de sus empleados, les empezó a decir, fíjese, él ni siquiera entendiendo lo que significaba compartir el evangelio, le dijo a los empleados, mira, quiero mostrarte esto. Y le mostró la Biblia. Le dijo, sabes que ayer comencé a leerlo y me quedé impactado porque siento que me ha hablado a mí. Y él, sin tener conocimiento del evangelio y todo, ya quería que otros conocieran que ese libro era especial. Cosa que usted dice, es la palabra del Señor que produce ese efecto. Y después este hombre dice que se sumergió tanto en las Escrituras, y que cuando él entendió en su limitación humana de que él era un pecador que necesitaba a Cristo y creyó en él para salvación, ese hombre dice que se leyó la Biblia en 3 meses, la Biblia completa en 3 meses. Porque, hermanos, había una necesidad, había un hambre. Él decía, si este libro me habló en esta porción a mi vida, este libro tiene que ser importante. Y él quería saber qué decía el autor desde principio a fin. Hermanos, esos son testimonios que sorprenden. Y decimos, el poder que hace la palabra del Señor tiene efecto. Hermano, aunque veamos que el mundo rechaza, crea muchas cosas de burla, aunque veamos que el mundo sigue esforzándose por callar lo que dice el texto, la palabra del Señor sigue teniendo el mismo poder que antes. Eso no lo podemos, hermanos, minimizar. Entonces, de los 66 libros de nuestra Biblia cristiana, los autores de 55 son fácilmente identificados por tradición e historia. Entonces hablamos, por ejemplo, de autores desconocidos como lo son el libro de Jueces, el libro de Ruth, primer y segundo libro de Samuel. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué Samuel? Sí, Samuel estuvo inclusive dentro del libro, pero recuérdese que el libro de Samuel relata inclusive la muerte de Samuel y sigue. Así que podemos decir quizás que él tuvo parte en la escritura del libro, pero a lo mejor no la finalización. Igualmente el primer y segundo libro de Reyes, el primer y segundo libro de Crónicas, el libro de Esther, el libro de Job, el libro de Hebreos, entre otros. Entonces son ejemplos de que aunque no haya un consenso para decir si fulano fue tal autor o no, no cabe duda de que es el texto sagrado. ¿Sabe cómo hacían los antiguos estudiosos de la Biblia? Una de las formas para saber si un libro de la Escritura era inspirado divinamente, la primera referencia era el Señor Jesús lo citaba. ¿Y cuántos libros el Señor Jesús no citó en su ministerio? Cuando él hacía referencia, y fíjese que el hermano que dio una enseñanza acerca de Jonás, hay ataques en el mundo acerca del libro de Jonás, pensando de que es algo fantasioso. Y el Señor cita literalmente el libro del profeta Jonás. Entonces ya eso es un aval, como el Hijo de Dios, como el Verbo se va a contradecir. Ya al sacar una referencia del Antiguo Testamento, ya decía, ese libro es inspirado divinamente. Entonces,
es importante notar, hermanos, que también dentro de todos estos diferentes autores nos damos cuenta de cómo el Señor obró con gente sencilla, gente humilde, gente, como decía la Escritura, sin letra del vulgo, o también gente muy preparada, pero a todos Dios lo utilizó con el mismo fin: revelar su divina voluntad para los hombres. Entonces mire las ocupaciones que tenían algunos de estos autores. Por ejemplo, 2 de ellos fueron reyes. ¿Quién se acuerda de uno de ellos? Ajá, exacto, rey David y rey Salomón. Fueron reyes y fueron utilizados para escribir texto sagrado. Habían 2 que eran sacerdotes y aún profetas, como Jeremías y Ezequiel. Lucas tenía una profesión, ¿y era de qué? Era médico, pero Dios lo utilizó. Habían hombres que tenían trabajos humildes, pero que para la época era muy común, y eran pescadores, como quienes, como Pedro y Juan. El Señor utilizó a 2 hombres también que eran pastores de ovejas. Esos fueron Moisés y Amós. Escogió a un hombre que tenía mucho de qué jactarse, que podía decirlo: si alguien tiene jactancia aquí, ese puedo ser yo. Y saben que ya estoy hablando de Pablo, que era un fariseo y gran teólogo. También utilizó a un político. Acuérdense, ese profeta que pasó por Babilonia, que pasó por el imperio medo persa. ¿Quién fue? Daniel, que estuvo allí. Mateo era un recaudador de impuestos. Josué fue un valiente soldado, guerrero. Esdras era un escriba. Nehemías era un mayordomo, copero del rey. Probablemente yo hubiese sido copero o degustador si hubiese trabajado, si hubiese vivido en aquella época. Digo, déjeme la parte mía de la comida para certificar de que todo esté bien. Y los antecedentes y ocupaciones de los otros en su mayoría son desconocidos, pero no cabe duda de que allí estaba la mano del Señor cuando estos hombres estaban escribiendo el texto. Cuando estaban escribiendo el texto. Imagínense ya al rey David, ¿verdad? Escribiendo ese Salmo 23. De hecho, hermano, el Salmo 23 es considerado el cántico más hermoso del mundo, ¿ve? Y el más hermoso del mundo, por la composición que tiene el Salmo en sí. Aún eso es reconocido en medios seculares, el Salmo 23. Y qué hermoso de que esté destacado allí un salmo en el cual el salmista aún no proyecta cómo es su vida como oveja del Señor. Él estaba también como un oficio de pastor antes de ser rey, y él sabía lo que él hacía por sus ovejas, del esfuerzo que él daba y hacía para cuidar sus ovejas, pero a la vez él se siente minúsculo, como una oveja insignificante delante del Señor, que era su pastor. Qué composición tan hermosa. Y a ver, a lo mejor usted piensa, no, es que ellos sabían de que ese texto iba a quedar por la eternidad, iba a ser perpetuo, la gente iba a hablar en el futuro. Hermano, no necesariamente. ¿Ve? La Biblia hace mención acerca de libros que no son considerados inspirados divinamente. Por ejemplo, cuando usted lee textos en el libro de los Reyes, dice que estas historias de estos reyes no están escritos en el libro de Jacer. Sí, ese libro de Jacer existió en su tiempo, pero al final fueron referencias que pudieron ellos tener en la época y no fueron incluidos en el canon. Entonces, hablamos de que específicamente los libros, los 66 que tenemos en la Biblia, son los considerados inspirados divinamente. Y qué bonito es conocer, ¿verdad?, los escritores de las Escrituras, hombres a los que Dios se les reveló de una manera especial. El siguiente punto habla de la revelación de Dios o inspiración divina. Hermanos, históricamente
las dos vías por las cuales Dios ha iniciado la revelación de sí mismo se ha denominado revelación general y revelación especial. La revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, aún al hombre, mientras que la revelación especial incluye los varios medios que Él utilizó para comunicar su mensaje y que hoy en día lo tenemos plasmado en la palabra del Señor. Algunas veces esa denominación o revelación, general es denominada teología natural y revelación especial. Y por supuesto nosotros podemos ver que una de las maneras en la que Dios se reveló a los hombres ha sido inclusive, ¿por qué? Por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Es importante ver, hermanos, que la revelación general hace exactamente eso. Es general al alcance y eso incluye a todas las personas. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 45. ¿Quién lo puede leer? Mateo capítulo 5, versículo 45. Porque aquí hablamos, hermanos, de que el alcance que tiene esa revelación general abarca a todas las personas, por más enemigo de la fe o ateo que se llame esa persona. Dice, Mateo 5:45. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos a injustos. Hace salir el sol sobre todos. Llueve sobre justos e injustos. La persona no mide la misericordia del Señor, hermanos, la gracia del Señor. Piensan de que ellos son dignos de tener esa compasión o esa bondad de Dios, cuando realmente ni siquiera lo merecemos. Pero el Señor dice que Él ha manifestado sobre los hombres su omnipotencia, su gloria. Y aún así, sabiendo de que muchas personas le han de rechazar, que no van a recibir a Cristo como su Salvador, porque se mantuvieron en su dureza de corazón, el Señor hasta el final va a seguir mostrando su misericordia con ellos. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 17. Hermana, disculpe, permite que llegue el micrófono para que el texto salga, la lectura salga en el... Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenándonos de su textura y de alegría nuestros corazones. Amén. La hermana leyó que si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, y menciona parte de lo que el hermano había leído, haciéndonos bien, ¿haciendo qué cosa? Dándonos lluvia del cielo, que eso trajo como resultado, ¿qué cosa? Abundancia, tiempos fructíferos. Recuérdese que inclusive cuando había una gran sequía, el pueblo de Israel entendía de que esto era consecuencia del pecado, de la maldad del hombre. Cuando el profeta Elías menciona que iban a haber 3 años y medio de sequía, Israel se encontraba en ese momento en uno de los mayores momentos de idolatría. Tal es el punto que cuando el profeta Elías reúne a todos esos hombres en el monte Carmelo, habían nada más de Baal 450 profetas. ¿Ves? Entonces estamos hablando de que era una manera de Dios mostrarle al pueblo de que todo lo que estaban padeciendo era por esa consecuencia, pero igual dio tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Las personas en el mundo, hermanos, no disciernen, pero ellos piensan, ¿sabe?, que todo lo que obtienen es por ellos mismos, por sus logros, por sus esfuerzos. Una persona está en este país que no conoce al Señor, que no tiene temor de Dios, pero sí ha sido una persona exitosa en la vida. Se ha estudiado, se ha preparado,
tiene buena profesión, gana bien, está estable económicamente, tiene una linda familia, y él todo lo alude a que yo me esforcé mucho en la vida, yo me destaqué, yo quemé pestañas, yo estudié mucho, yo trabajo mucho. Pero no es capaz de levantar su mirada y decir, yo sé que ahí arriba hay uno que me ha permitido obtener esto que tengo. Porque no hay humildad en el corazón del incrédulo. Es autosatisfacción, es autosuficiencia. Y de hecho vamos a hablar de eso en la enseñanza más tarde. Entonces, el Señor muestra de una manera especial la revelación natural y otra parte adicional, ¿no?, a lo que vendría siendo lo que el hombre puede contemplar, es también la parte, hermanos, de la conciencia que tienen los hombres. Mire, busque el texto de Romanos capítulo 2 versículo 14, que de hecho muy probablemente usted haya pasado por allí en muchas oportunidades. Carta a los Romanos capítulo 2 versículo 14, y ya estamos a punto de terminar. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Lea el siguiente, hermana, el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y causándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Fíjese que los gentiles, hablando de aquellas personas que desconocían lo que era la religión judaica, desconociendo la revelación que Dios había dado a su pueblo Israel, que ignoraban la ley del Señor, ignoraban muchas cosas, dice que ellos, aunque no tenían conocimiento de la ley, no tenían la ley que los rigiera, dice, si ellos hacían por naturaleza lo que era de la ley, aunque ellos no tenían el Pentateuco o la Torá, dice que eso era ley para sí mismo. O sea que, por ejemplo, si en esas culturas paganas una persona que no tenía acceso a la palabra del Señor, hago énfasis, pero sabía que matar era malo y esa persona se abstenía, esa persona sin darse cuenta estaba obedeciendo la ley de Dios. Estaba por lo menos viviendo una vida apegada a lo que es la revelación de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso de que alguien mata y no sabe lo que hace, eso es absurdo. Sé que hay gente que quizás tiene una enfermedad mental seria, pero fuera de eso, una persona con sus 5 sentidos, una persona consciente de lo que está haciendo, que mata por disfrute, con alevosía, esa persona, aunque no le pese ni le duele lo que hace, hay una ley en el corazón de esa persona, que él sabe que lo que está haciendo es malo. Una vez a un predicador se levantó alguien, él estaba hablando acerca de este tema y él decía, no, en las culturas indígenas la gente agarraba y mataba a los niños, los sacrificaba y todo. Y él decía, hermano, no tenemos que ir a los lugares donde la Biblia no nos enseña. Si usted viene y agarra aquí un niño, un bebé de 1 o 2 años, y viene una persona acá y agarra una espada y lo descuartiza, ¿cómo usted me va a decir a mí que ve ese acto y usted en ningún momento le va a pasar de que eso es algo pecaminoso, que eso es algo depravado? No, es que todo depende de la cultura. No, la Biblia dice que hay una ley escrita en los corazones de los hombres, dando testimonio a su conciencia, y dice, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Por eso el que se abstenía de robar, aunque no tenía la ley del Señor, esa persona sin darse cuenta estaba obedeciendo a Dios. Mire, la persona en el mundo, hermano, no tiene temor del Señor, pero usted sabe que hay algo que lo dicen con mucha frecuencia. Cuando la persona está padeciendo alguna injusticia, dicen, yo sé que arriba hay uno que es justo, ¿sí o no?
¿No lo he escuchado? Ah, pensaba que era el único. Yo sé que arriba hay una justicia divina. Yo sé que la gente no tiene idea de la persona de nuestro Señor Jesucristo, etc. Pero dicen que saben que hay algo arriba, superior, y que Él en su tiempo va a traer juicio. ¿Sí o no? ¿Quién lo dice? Los incrédulos, que ni siquiera tienen temor del Señor. Entonces, hermano, el texto se cumple. O sea, el Señor ha permitido que aún las personas que nunca tuvieron acceso a la palabra del Señor pudiesen aún conducirse según la conciencia que había impuesta en ellos. Hay gente que sí, que en sus culturas los forzaban a hacer esas cosas, pero habría gente, hermanos, que lo hacía, porque no tenían escapatoria, ¿me explico? Amenazados de muerte, y actuaban de esa forma, pero dolidos en su corazón. Pero habrían otros que lo hacían con disfrute, y allí radicaba la diferencia. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, por tema de tiempo. Esta serie, por supuesto, va a continuar, no sé cuánto, pero vamos a seguir hablando acerca del estudio de la Biblia. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por mostrarnos, Señor, cosas tan elementales, Señor, y tan importantes como saber, Señor, el trasfondo de este libro sagrado, el cual hoy en día, Señor, tenemos y podemos estudiar con tanto amor, sabiendo, Señor, que es tu maravillosa palabra dada a los hombres para que en ella tengamos salvación. Te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo el servicio, que traigas con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos para que podamos juntos adorar y glorificar al único que es digno y merece toda la adoración. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.